El presidente Bashar al-Assad emite 2 decretos para la creación de tribunales penales de instancia y apelación y fiscalías generales de asuntos financieros. Continúan las condenas por los atentados terroristas contra la Universidad de Alepo. Al-Jafari afirma el terrorismo de los grupos armados en Siria alcanzó un nivel peligroso y el gobierno turco ejerce el terrorismo económico. El presidente Ahmadinejad, durante reunión con al-Halki, afirma la solución de la crisis en Siria solo se materializará mediante el fin de la violencia y a través del diálogo. Bienvenidos a una nueva edición más de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El presidente Bashar al-Assad promulgó un decreto legislativo estableciendo la creación de tribunales penales de instancia y apelación en cada una de las provincias del país, los cuales se encargarán de procesar los delitos relativos al abastecimiento. Asimismo, el presidente emitió otro decreto legislativo a través del cual se establece la creación de la Fiscalía General de Asuntos Financieros encargada de los crímenes relacionados con los fondos públicos. El Ministerio de Exteriores y Emigrantes dirigió este miércoles 2 cartas idénticas al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, en las que afirmó que las víctimas del atentado terrorista de ayer martes contra la Universidad de Alepo eran estudiantes que se presentaban al primer día de exámenes y se preparaban para participar en el desarrollo y en la construcción de su país. La Cancillería puntualizó que en la tarde del día 15 de enero del corriente año, grupos terroristas armados dispararon 2 obuses desde la zona de Lairamun hacia la Universidad de Alepo, causando la muerte de 82 estudiantes y centenares de heridos. Asimismo, el atentado terrorista ocasionó graves daños a la parte de la ciudad universitaria, la cual fue asignada por el gobierno para albergar a los refugiados, quienes fueron blanco a lo largo de los últimos meses de los bombardeos de grupos terroristas que atacaron la ciudad de Alepo, destruyendo además muchos de sus emblemas históricos y económicos. El Ministerio de Exteriores añadió que el Consejo de Seguridad fracasó hasta la fecha en condenar esos actos terroristas, pasando por alto sus propias resoluciones y la voluntad de la comunidad internacional de eliminar a sus autores y avales. Igualmente subrayó en las cartas que al mismo tiempo en que determinados países, particularmente países occidentales, alegan luchar contra el terrorismo, estos mismos apoyan al terrorismo en Siria y les garantizan la cobertura necesaria, sin preocuparse por el sufrimiento del pueblo sirio, la caída de sus miles de mártires y la destrucción llevada a cabo por los terroristas contra la infraestructura. La Cancillería concluyó sus cartas afirmando que el terrorismo no logrará disuadir a Siria en defender a sus ciudadanos y estudiantes, subrayando que continuará esforzándose en luchar contra el terrorismo, paralelamente con sus esfuerzos para implementar el programa político encaminado a resolver la crisis en Siria. La Comandancia General del Ejército y de las Fuerzas Armadas afirmó que las bandas terroristas cometieron un nuevo crimen al lanzar su ataque contra la Universidad de Alepo con obuses lanzados desde la zona de Al-Iramun, lo que cobró la vida de decenas de estudiantes y ciudadanos inocentes. En un comunicado, la Comandancia del Ejército informó que a raíz del ataque terrorista, unidades del Ejército dirigieron duros golpes contra los terroristas y mercenarios localizados en aquella zona, dejando a numerosos muertos y heridos. El doctor Bashar al-Jafari, representante permanente de la República Árabe Siria ante Naciones Unidas, afirmó que las actividades llevadas a cabo por los grupos terroristas armados en Siria han alcanzado a un peligroso nivel, tanto en términos de cantidad como de cualidad, señalando que los sospechosos objetivos que ciertos países pretenden alcanzar a través de su apoyo al terrorismo y al extremismo en Siria han comenzado a salir a la superficie. En un comunicado en nombre de la República Árabe Siria presentado durante la sesión del Consejo de Seguridad, celebrada ayer martes y encabezada por la ministra de Exteriores de Pakistán, presidenta de turno del Consejo,
del corriente mes. Al-Jafari agradeció a la República de Pakistán por la iniciativa de celebrar y presidir dicha importante reunión, dedicada a discutir el tema de la lucha contra el terrorismo, subrayando que el mismo es un flagelo que todos los Estados miembros se comprometieron a trabajar para eliminarlo. El delegado sirio añadió que nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo de Pakistán proviene no solo de la importancia de combatir el terrorismo colectiva e integralmente, sino que se deriva de una realidad común y dolorosa, pues el terrorismo golpeó ayer, martes, a la Universidad de Alepo y arremetió contra estudiantes que se presentaban a sus exámenes, hecho que sesgó la vida de 82 estudiantes y la herida de 162 personas. En la sesión celebrada bajo el título Un enfoque global en la lucha contra el terrorismo, Al-Jafari declaró que nosotros siempre afirmamos que los grupos terroristas en Siria aprovechan la oportunidad de la celebración de una sesión del Consejo de Seguridad para perpetrar actos terroristas en Siria, y esto es lo que ha pasado hoy por 10ª o 20ª vez. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas aclaró que se engaña a sí mismo quien cree que es capaz de obtener frutos de su apoyo al terrorismo y que puede controlar a los terroristas, pues el terrorismo le tocará también las puertas tarde o temprano. Al-Jafari precisó que a pesar del tardío reconocimiento internacional sobre la presencia de grupos terroristas armados en Siria, siendo algunos de ellos afiliados a la red terrorista de Al-Qaeda, ciertos países continúan su público apoyo a estas organizaciones terroristas, suministrándoles dinero, armas y entrenamiento, e inclusive emiten fatuas y proporcionan refugio y apoyo político y mediático. Al-Jafari añadió que Siria advirtió repetidamente ante este Consejo, ofreciendo cientos de datos y realizando encuentros sobre los riesgos del flujo de terroristas en Siria bajo lemas subversivos como la yihad confesional y sectaria o la guerra santa contra el tejido social que caracteriza al pueblo sirio. Asimismo, subrayó que Damasco exigió a los países que apoyan a esos grupos terroristas que se detengan, pero los países influyentes frustraron la toma de medidas concretas para luchar contra el terrorismo que se practica en Siria. Al-Jafari señaló que las actividades terroristas llevadas a cabo por algunos grupos en Siria alcanzaron niveles peligrosos, tanto en términos de cantidad como de calidad, atacando instalaciones vitales en diversas áreas con el fin de ampliar la destrucción y agotar todos los medios de subsistencia de los ciudadanos, como alimentos, medicinas, fuentes de energía y medios de transporte y comunicación. Al-Jafari destacó que el gobierno turco aprovechó el sufrimiento del pueblo sirio para el ejercicio de la piratería y lanzar un plan de terrorismo económico, coordinando con los grupos armados para robar aproximadamente 1.500 establecimientos industriales y farmacéuticos, desmantelándolos y trasladándolos de la ciudad de Alepo a Turquía. En este contexto hizo hincapié en que estos actos delictivos deben ser condenados tanto como las operaciones terroristas tradicionales que provocan la muerte y la destrucción, exigiendo una respuesta firme por parte del Consejo de Seguridad para obligar al gobierno turco a devolver los bienes robados a sus propietarios sirios e indemnizar a los afectados. El delegado sirio concluyó el comunicado afirmando que la intervención internacional y regional en nuestros asuntos internos se ha vuelto flagrante e ignora las violaciones cometidas por ciertos estados de los principios más básicos de la ley internacional, lo que constituye una vergüenza que explota además la sangre siria para implementar agendas políticas terroristas y destructivas. Por último, el representante sirio se preguntó: ¿cómo podemos combatir al terrorismo en Mali y al mismo tiempo apoyar y armar al mismo terrorismo en Siria? En el marco de las reacciones de rechazo al ataque terrorista que tuvo lugar en la Universidad de Alepo, organizaciones estudiantiles y sindicales condenaron enérgicamente dicho atentado, calificándolo de acto criminal y barbárico. La oficina estudiantil del Partido Nacionalista Social Sirio en la Universidad de Damasco denunció en un comunicado el crimen atroz que tuvo lugar en la Universidad de Alepo, expresando que este crimen constituye un reflejo de sus autores que pretenden asesinar el espíritu y eliminar la civilización en Siria, resaltando que las universidades sirias seguirán siendo un faro de ciencia y civilización.
Por su parte, el sindicato de ingenieros condenó igualmente el atentado terrorista a través de un comunicado, aseverando que los enemigos de Siria no podrán extinguir la llama que ilumina su cielo con ataques que atentan contra la élite juvenil. A su vez, la comunidad siria de estudiantes en Cuba manifestó su enérgica condena al acto terrorista que tuvo como blanco inocentes estudiantes. En una declaración, los estudiantes calificaron al atentado en la Universidad de Alepo de acto barbárico que forma parte del terrorismo que Occidente intenta introducir en nuestra patria siria. Asimismo, reafirmaron que estos actos criminales no disuadirán su determinación de continuar sus estudios, sino que los harán más fuertes y firmes frente a los proyectos estadounidenses y sionistas en la región. Rusia expresó este miércoles su enérgica condena al atentado terrorista que sacudió ayer martes a la Universidad de Alepo, dejando a decenas de estudiantes muertos y heridos. A través de un comunicado, la Cancillería rusa expresó su condena por el homicidio colectivo de inocentes ciudadanos en Siria, instando a la comunidad internacional a expresar una posición similar contra el terrorismo, y agregó que dichos actos son injustificables. Asimismo, hace hincapié que este atentado terrorista se produjo en momentos en que la mayoría de las zonas alepinas iniciaban a recuperar la normalidad. Por lo tanto, dicho acto constituye una sangrienta provocación sin piedad y un acto de venganza por las grandes pérdidas infligidas en los grupos terroristas en sus enfrentamientos contra el ejército sirio. La Cancillería rusa renovó su llamado a los actores externos influyentes a que desempeñen su rol en detener la violencia en Siria cuanto antes para alcanzar una solución política basada en el Acuerdo de Ginebra. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ramin Mehmanparaz, condenó enérgicamente el ataque terrorista contra la Universidad de Alepo, en el que decenas de estudiantes y civiles cayeron muertos y heridos. Mehmanparaz señaló en declaraciones a la prensa que estos ataques terroristas solo reforzarán la determinación del pueblo sirio de mantener los principios de la resistencia. El vocero iraní reiteró la postura de su país, que llama a una solución política a la crisis, así como exigió a las organizaciones y representantes científicos y académicos que condenen esos actos terroristas con el fin de preservar los centros e instituciones científicas e intelectuales y no permitir que los terroristas perturben la calma y la estabilidad del pueblo sirio a través de masacres y sabotajes. El diplomático iraní expresó sus condolencias a las familias de las víctimas inocentes y sus deseos por una pronta recuperación de los heridos, haciendo hincapié en que tales actos inhumanos indican la debilidad y frustración de los grupos terroristas. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmó su fe en que el pueblo sirio superará las difíciles circunstancias y que el país arribará a un puerto seguro. Durante su reunión con el primer ministro Wael al-Halki, Ahmadinejad hizo hincapié en la solución pacífica de la crisis, agregando que dicha solución se dará con el cese de la violencia y mediante el diálogo, el entendimiento nacional y la opción democrática y electoral. El mandatario iraní expresó el apoyo de Irán al gobierno y pueblo de Siria para restaurar la estabilidad, enfrentar los distintos retos y apoyar los esfuerzos de reforma y solución pacífica a la crisis. Igualmente hizo un llamamiento a los gobiernos de ambos países para fortalecer las relaciones de cooperación bilateral y adoptar todos los procedimientos necesarios para desarrollarlas a fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los dos países, fortalecer su resistencia y propiciar su progreso. Por su parte, al-Halki expuso la situación en Siria, país afligido por el terrorismo, respaldado por potencias internacionales, y subrayó la capacidad del pueblo sirio para doblegar estos desafíos gracias a su cohesión interna. Asimismo, el primer ministro sirio señaló las dificultades que enfrenta la economía nacional y los sabotajes perpetrados por los grupos terroristas contra los sectores de petróleo, gas, energía eléctrica e instalaciones económicas y de servicios. De igual modo, se discutió durante la reunión temas de cooperación bilateral, particularmente la cooperación económica, financiera y suministro de gas, diésel, derivados de petróleo y energía eléctrica. Además, otras áreas de cooperación, donde el presidente iraní llamó a adoptar todas las medidas para asegurar las necesidades básicas del pueblo sirio y seguir apoyando su firmeza frente a la vil conspiración.
El doctor Ali Larijani, presidente del Consejo de la Shura de Irán, afirmó la importancia del programa político lanzado recientemente por el presidente Bashar al-Assad para resolver la crisis en Siria y el apoyo de Irán a una solución de la crisis sobre la base del diálogo y por medios políticos y democráticos. Larijani, durante su reunión con el primer ministro Wael al-Halki, quien se encuentra de visita en Irán, al frente de una delegación gubernamental de alto nivel, expresó el compromiso de su país de mantenerse al lado de Siria en todos los niveles y manifestó que es su deber de proporcionar todo tipo de apoyo que refuerce la firmeza de Siria y ayudarla en superar la crisis actual, así como restablecer la seguridad y la estabilidad. Por su parte, el doctor al-Halki afirmó que Siria está siendo blanco de fuertes presiones económicas y enfrenta grandes desafíos debido a su apego a las constantes nacionales y su apoyo a la resistencia. Igualmente destacó los logros de nuestras Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo y los grupos terroristas, declarando además que vamos a salir victoriosos de la lucha contra el terrorismo gracias a la cohesión de nuestro pueblo y el apoyo de nuestros amigos. Durante la reunión se pasó revista las relaciones de cooperación y amistad existentes entre los dos países, así como se destacó la necesidad de dar seguimiento a lo acordado en los diferentes temas de cooperación. El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Rahimi, sostuvo un encuentro con el primer ministro Wael al-Halki en la que se abordó el seguimiento de los pasos para la cooperación económica y la explotación de las posibilidades disponibles en ambos países para fortalecer sus economías frente a la guerra abierta dirigida contra los dos pueblos amigos y para debilitar el papel de Siria e Irán, pilar principal en el frente de la resistencia. El doctor Rahimi reiteró el apoyo de su país a los esfuerzos del gobierno sirio para restablecer la seguridad y la estabilidad y en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, precisó que su país no escatimará esfuerzos para proporcionar todo tipo de apoyo al gobierno y al pueblo de Siria a fin de fortalecer su capacidad de resistencia frente al plan hostil de Occidente y Estados Unidos. La reunión contó con la presencia de la delegación que acompaña al primer ministro y el doctor Adnan Mahmoud, embajador de Siria en Teherán. Al final de la sesión de conversaciones, las dos partes firmaron un acuerdo y contratos conjuntos, entre ellos un acuerdo de línea de crédito por el valor de $1.000 millones suscrito entre el Banco Comercial de Siria y el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán. Igualmente, ambas partes firmaron 7 contratos en el ámbito de suministro de energía y equipos eléctricos. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones contra grupos terroristas armados en las que destruyeron escondites y pertrechos bélicos. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas eliminaron a varios francotiradores en la plaza de Al-Zaytun y la zona de Al-Ali en el distrito de Daraya. La misma fuente añadió que otra unidad del ejército dejó varios muertos y heridos entre los terroristas pertenecientes a la denominada Brigada del Islam y el Frente de Al-Nusra en la plaza de Al-Ghanam, ubicada en el distrito de Duma. Asimismo, las Fuerzas Armadas destruyeron varios vehículos artillados, eliminando a los terroristas que iban a bordo. En el poblado de El Mleha, unidades del ejército chocaron contra un grupo terrorista cerca del estadio municipal, dejando muertos a varios terroristas, logrando además destruir un depósito de armas. Una unidad del ejército destruyó este miércoles un convoy de vehículos de terroristas en Tal Madwek, cerca de Ángel, en Dera, logrando además decomisar 2 vehículos. Según una fuente, la operación fue confiscada una gran cantidad de armas, entre ellas misiles térmicos, 3 lanzaproyectiles, morteros y fusiles automáticos. La misma fuente añadió que varios terroristas fueron capturados durante la operación. Terroristas suicidas hicieron detonar hoy 2 coches bomba cargados con gran cantidad de material explosivo en la ciudad de Idlib, lo que causó la caída y herida de varios ciudadanos. El primer atentado terrorista tuvo lugar en la rotonda de Al-Zira, mientras el segundo coche estalló en la rotonda de Al-Mutlaq, lo que provocó la caída de 22 ciudadanos y la herida de otras 30.
Los atentados terroristas causaron daños materiales en las viviendas y en la infraestructura pública en ambos lugares. Por otra parte, una unidad de las Fuerzas Armadas destruyó este miércoles 2 coches bomba conducidos por 2 terroristas suicidas en la carretera de Idlib al-Mastuma, en la campiña de Idlib. Ambos coches bomba estaban destinados contra ciudadanos y las fuerzas del orden. Estos fueron nuestros principales titulares de hoy. El presidente Bashar al-Assad emite 2 decretos para la creación de tribunales penales de instancia y apelación y la Fiscalía General de Asuntos Financieros. Continúan las condenas por los atentados terroristas contra la Universidad de Alepo. Al-Jafari afirma el terrorismo de los grupos armados en Siria alcanzó un nivel peligroso y el gobierno turco ejerce el terrorismo económico. El presidente iraní Ahmadinejad, durante una reunión con el al-Halki, afirma la solución de la crisis en Siria solo se materializará mediante el fin de la violencia y a través del diálogo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.